Entonces, ese es el tema de lo que es el matrimonio. Ahora vamos a pasar a la nueva ley, que es precisamente esta, ¿bien? Que es la ley 31.643, que es la ley precisamente que modifica el Código Civil para facultar a los notarios, ¿bien? A celebrar el matrimonio civil. ¿Bien? Fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, ¿bien? Y la norma es bastante novedosa acá en el Perú. Sin embargo, ya había esta idea de que los matrimonios también pueden celebrarse en sede notarial en otra legislación. En tal sentido, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31.643, ¿bien? Por la cual el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley número 485/2021-CR, que modifica diversos artículos del Código Civil. Ahora, como ya les había señalado, si bien es cierto, esta reforma resulta novedosa para la legislación nacional, ¿bien? También es verdad que esto ya se había venido realizando, por ejemplo, a través de tesis, por ejemplo, a través de propuestas en las clases de derecho. ¿Bien? Entonces, este tema no es necesariamente nuevo para la doctrina jurídica. Este tema ha tenido ya sus antecedentes, donde inclusive han habido abogados que se han titulado precisamente con con este tema antes de que viniera su regulación jurídica en el territorio nacional, ¿no? Muy bien, dicho esto entonces, tenemos que señalar lo siguiente, ¿no? Debemos recordar además que en nuestro país los notarios están facultados para realizar divorcios por mutuo acuerdo y a formalizar uniones de hecho. Entonces, lo único que le faltaba al notario es realizar el matrimonio. Donde se entiende no debería, en principio, haber ninguna oposición. Recuerden ustedes que los notarios, cuando hay un tema de conflicto, dejan de tener competencia y deben ir a la vía judicial. Pero si eso no ocurriera, correcto, si no hay ninguna oposición, se puede celebrar en este caso el matrimonio sin mayor problema. No obstante ello, y hay que mencionarlo aquí, no se ha modificado con esta ley 31.643 la ley 26.662. La ley 26.662 es la ley que da competencia a los notarios sobre asuntos no contenciosos. Este tema no va por aquí, de la ley 26.662. No ha habido modificación en esa norma. ¿Por qué? Porque entiende que este no es un proceso no contencioso. Es donde cada uno de los futuros cónyuges, los contrayentes, de mutuo acuerdo, ¿correcto? De mutuo disenso, si se quiere, ¿ya? Están plasmando su intención de casarse, ¿correcto? Pero no hay un tema de que hay algún tema de proceso no contencioso, no, no va por ahí. Entonces, esta norma, la 31.643, no modifica, altera esa ley 26.662. El matrimonio civil ante notario se debe entender como una alternativa, ¿bien?, ante el matrimonio en sede municipal y se podrá realizar en cualquier notaría de la provincia del domicilio de cualquiera de los contrayentes. Entonces, el notario competente es el notario de la provincia del domicilio de cualquiera de los que se van a casar, ¿correcto? Ahora, esta norma, a diferencia de los funcionarios públicos, la ley 31.643 dispone que los notarios sí están autorizados a cobrar por el matrimonio civil. A ver, doctor, un momentito.
Si los notarios van a celebrar matrimonio, ¿los notarios públicos son funcionarios públicos? La respuesta es, los notarios no son funcionarios públicos. Y al no ser funcionarios públicos, tienen todo el derecho de cobrar. Como doctor, que el notario no es funcionario público, no, no lo es. Revisa el decreto legislativo 1049 y te vas a dar cuenta que no, los notarios no son funcionarios públicos. Son abogados que después de un concurso público han ganado eh, la posibilidad de tener un título que los va a facultar a dar fe pública de los actos que se celebran ante él, pero no les paga el Estado, ¿bien? Y ellos más bien deben abrir su oficio notarial y, de acuerdo al régimen tributario, ellos se encuentran en la tercera categoría del impuesto a la renta, lo cual significa que es una renta como los de las empresas, ¿bien? Que es la de tercera categoría. Entonces, los funcionarios públicos no cobran, pero el notario público sí, porque el notario no es funcionario público, ¿ya? Se entiende que sobre este aspecto, el monto debe ser uno que no esté distante de los costos del mismo ante la autoridad municipal. Obviamente que va a ser un poco más alto, pero es muchísimo más rápido. En todo caso, los requisitos son los mismos que rigen para los matrimonios ante la municipalidad, como por ejemplo la partida de nacimiento, el certificado médico no anterior a los 30 días que acredite que no están incursos en los impedimentos de los artículos 241 y del 243 del Código Civil. Finalmente, cabe mencionar que de conformidad a la propuesta legislativa, la norma aprobada no ha realizado modificatorias a la Ley 26662, que como ya les había mencionado es la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, ya que el matrimonio civil no se trata propiamente de un proceso no contencioso, sino de un acto jurídico de naturaleza pública, ¿correcto?, que se celebra de acuerdo a las disposiciones del Código Civil ante las autoridades y funcionarios que dicho texto normativo establece. Y hablo bien cuando digo acto jurídico de naturaleza civil, porque entiéndase que en este caso existe la posibilidad de casarse expresando su manifestación de voluntad personas de derecho civil, en este caso personas naturales, ¿correcto? Entonces aquí no estamos ante ninguna autoridad, ¿ya?, para este caso. A ver, por favor, los audios. Un momentito. Bien, ya. Muy bien, continuamos entonces. La ley propiamente dicha tiene como objeto el de facultar a los notarios para celebrar precisamente el matrimonio civil. ¿Bien? Ya hemos visto que el único matrimonio que tiene efectos jurídicos es el matrimonio civil, ¿no? Entonces, este acto de matrimonio civil debe seguirse de acuerdo a la forma que establece la ley, ¿ya? Debe seguirse de acuerdo a la formalidad prescrita por la ley, para que tenga la validez que le corresponde y para poder de esa manera exigir los efectos jurídicos, ¿verdad? Entonces es importante que ese matrimonio se realice de la manera en la que se encuentra prescrita en el Código Civil vigente, con las modificatorias que precisamente acaba de introducir la ley que estamos analizando. En tal sentido, esta norma señala la autorización, la facultad que se le ha entregado a los notarios para celebrar este matrimonio civil, según el procedimiento que establezca el Código Sustantivo, sin perjuicio de las facultades otorgadas a otros funcionarios. Ustedes pueden revisar el Código Civil y hay situaciones de
celebración de matrimonios especiales, como por ejemplo frente al párroco o el ordinario del lugar, etc. Ahora, el artículo 2 de esta ley 31.643 trae varias modificaciones a numerosos artículos del Código Civil peruano. Se modifican los artículos 248, 250, 252, 253, 256, 258, 259, 260, 265 y 266 del Código Civil. Y los cambios son los que vamos a ver a continuación. En primer lugar, el artículo 248, en cuanto a lo que son las modificatorias, precisa que las modificatorias en esta parte son las siguientes. A ver, un momentito. Veamos. Aquí tenemos. Primero, con la modificatoria. Quienes pretendan contraer matrimonio civil deben declararlo oralmente o por escrito al alcalde provincial o distrital del domicilio de cualquiera de ellos. Asimismo, y ahí viene la modificatoria, podrán contraer matrimonio civil ante notario de la provincia del domicilio de cualquiera de los contrayentes. ¿Bien? Entonces, se puede contraer matrimonio ante la autoridad municipal o ante notario. Aquí hay que tener en cuenta algo, porque para el caso del alcalde, miren, para el caso del alcalde, ya sea provincial o distrital, la pretensión se puede hacer oralmente o por escrito. Sin embargo, se debe entender que para el caso del matrimonio civil ante notario, y dado cuenta de que en este caso debe haber un documento de solicitud, esta debe hacerse necesariamente por escrito, ¿correcto? Y se tiene que levantar un acta. Ya vamos a ver eso más adelante. En segundo lugar, dice la norma modificada que se deben acompañar copia certificada de las partidas de nacimiento, la prueba del domicilio y el certificado médico expedido en fecha no anterior a 30 días que acredite que los contrayentes no están incursos en los impedimentos establecidos en los artículos 241, inciso 2, y en el 243, inciso 3, o si en el lugar no hubiere servicio médico oficial y gratuito, la declaración jurada de no tener ese impedimento. Doctor, entonces, si no hay ese tema, ¿cómo es que con una simple declaración jurada se da esta situación? Bueno, recuerden ustedes que hay un principio en el Código Civil que se llama el de favorecer las nupcias. Entonces, tenemos esta redacción en base a ese principio. Tercero, acompañarán también en sus respectivos casos la dispensa judicial de impubertad, ¿correcto? El instrumento en el que conste el asentimiento de los padres o ascendientes, en el caso de los que son los menores de edad, o la licencia judicial supletoria, en caso de que no estén sujetos a patria potestad, o los que la tienen la hayan perdido. ¿Correcto? La diferencia está en que mientras en el caso del asentimiento de los padres o ascendientes, ellos no tienen por qué decir sí por esta razón o no por esta otra, en el caso de la licencia judicial, la autoridad judicial que da la posibilidad o niega esa posibilidad, tiene que señalar cuáles son las razones. Doctor, y si a mí me deniegan esa licencia judicial supletoria, ¿yo puedo apelar a segunda instancia? Definitivamente que sí. También se deberá adjuntar, bien, en el caso que corresponda, la dispensa de parentesco colateral en tercer grado. ¿Cuál es el tercer grado, doctor? Es el de los tíos. ¿Bien? Los tíos pueden casarse, entonces el sobrino con el tío se puede, la sobrina con el tío se puede casar. Sí, claro que sí. Hay dispensa judicial en este caso, ¿no es cierto? Dispensa de parentesco de consanguinidad colateral en tercer grado. O, por ejemplo, la copia certificada de la defunción del cónyuge anterior o la sentencia de divorcio
o de invalidación del matrimonio anterior, así como el certificado consular de soltería o de viudez, de ser necesario, de acuerdo al caso, y todos los demás documentos que fueran necesarios de acuerdo a las circunstancias. Como cuarto punto, cada pretendiente deberá presentar además dos testigos mayores de edad que los conozcan por lo menos desde 3 años antes, quienes depondrán bajo juramento acerca de si existe o no algún impedimento. Los mismos testigos pueden serlo de ambos pretendientes. Bien, entonces, esas son las modificatorias que trae el Código Civil en su artículo 248, introducidas precisamente por esta nueva ley. Bien, muy bien. Continuamos entonces. Nos menciona que cuando la declaración sea oral, se extenderá un acta que será firmada por el alcalde o el notario, los pretendientes, ¿bien? Y las personas que hubiesen prestado su consentimiento, además de los testigos. El artículo 250 también ha sido modificado. Y en este caso, este artículo precisa lo siguiente. El alcalde o el notario, según corresponda, anunciarán el matrimonio proyectado por medio de un aviso que se fijará en la oficina de la municipalidad o de la notaría durante 8 días y que se publicará en un diario de la localidad por única vez donde lo hubiera. Entonces, aquí el notario, para el caso que nos ocupa, debe publicar, correcto, en su oficio notarial el aviso de matrimonio durante 8 días. ¿Correcto? Y además de estar publicado en el oficio notarial, deberá publicarse en un diario, ¿bien?, de la localidad por una única vez donde lo hubiera. En la circunscripción en la que no haya un periódico, el aviso se efectuará a través de una emisora radial de la respectiva localidad que elijan los contrayentes. Un momentito. Muy bien, estamos dándole a ingresar a los demás participantes. Vuelvo a repetir. En la circunscripción que no exista periódico, el aviso se efectuará a través de la emisora radial de la respectiva localidad que elijan los contrayentes o de la más cercana a su localidad, debiendo entregarse el texto publicado con la firma y documento nacional de identidad del responsable de la emisora radial o de la oficina del registro del Estado civil respectivo. En lugares donde es difícil que lleguen los diarios, generalmente existen en estos asentamientos humanos estaciones de radio que perifonean con un altavoz las situaciones que se dan en ese lugar, ¿no? Entonces eso le da la formalidad que prescribe, en este caso, el artículo 250 del Código Civil. El aviso consignará nombre, nacionalidad, edad, profesión, ocupación u oficio, domicilio de los contrayentes, el lugar en el que será celebrado el matrimonio y la advertencia de que todo el que conozca de la existencia de algún impedimento debe denunciar. En caso de que uno de los contrayentes domicilie en otra jurisdicción, se publicará en un diario de circulación departamental o nacional según sea el caso. La publicación del aviso que podrá realizarse alternativamente a través de medios digitales, que sean aquellos permitidos por la ley y que sean de libre y permanente acceso. Luego, el artículo 252 habla de la dispensa de publicación del edicto matrimonial y señala en este caso que el alcalde o el notario, según sea el caso, pueden dispensar de la publicación de los avisos si median causas razonables y siempre que se presenten todos los documentos exigidos por el artículo 248. ¿Cómo se presenta una oposición? Primero, debe presentarse la solicitud de matrimonio, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 248. ¿A quién le debo presentar esa solicitud? Esa solicitud se debe presentar a un notario o se debe presentar a la autoridad
municipal competente. Bien, eso es algo que deben decidir los futuros cónyuges. Bien, muy bien. Doctor, entonces se presenta para efectos de la solicitud de oposición, pero primero lo que se hace es la solicitud de matrimonio. ¿Se presenta ante la municipalidad o se presenta ante el notario? ¿Ya? Luego debe ese notario o la autoridad municipal verificar que se cumplen todos los requisitos que prescribe la ley. Frente a esa situación, puede haber una dispensa judicial de presentación de documentos. Esa es la del artículo 241. Muy bien. Una vez que se han verificado los requisitos, se debe pasar a la publicación de los avisos. Ya hemos visto, la publicación de los avisos debe hacerse en en el oficio del notario o en el Palacio Municipal. Correcto, si se presenta ante la autoridad municipal competente. Se publican entonces además los avisos en un diario, que es el de mayor circulación, y acabamos de ver en qué casos, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 250, se puede hacer a través de otras formas. Se puede presentar además la solicitud de dispensa de publicación de los avisos matrimoniales, que es precisamente esta que tenemos aquí, la del artículo 252. Y una vez que exista esta situación, hay que esperar, bien, el plazo aproximadamente de 8 días, para que se presente alguna situación de oposición. Ojo, que estas causales de oposición tienen que ser referidas a los impedimentos matrimoniales, ¿correcto? Por lo tanto, deben ser causas razonables. Y si existe esta situación, la oposición al matrimonio ya no se hace el tema del matrimonio si es que la autoridad municipal verifica que esta causal no es la que está establecida en la ley. Pero si ve que hay una causal que sí está establecida en la ley, deja de tener competencia y lo debe resolver el juez de primera instancia. Este juez de primera instancia, bien, es el que va a tener que ver si es que se puede o no, o si es que se debe o no celebrar ese matrimonio. En ese sentido, y de acuerdo a lo que prescribe el artículo 253 del Código Civil, con la modificatoria, todos los que tengan interés legítimo pueden oponerse a la celebración del matrimonio cuando exista algún impedimento. No basta tener interés legítimo, sino que además de tener interés legítimo, debe estar establecido de acuerdo a una causal de impedimento. Por ejemplo, mira, una conviviente que ha mantenido una unión de hecho con un caballero, ha estado aproximadamente 3 o 4 años, quiere eh, ver en qué está su expareja y comienza a revisar los periódicos y sale que el bendito se va a casar. Y ha tenido convivencia con esta otra mujer durante 4 años. Pregunta, ¿esa ex conviviente puede impedir ese matrimonio? A ver, ¿tiene legítimo interés? Sí. ¿Qué tipo de interés? ¿Económico o moral? Moral no, pero económico sí. Ya, perfecto. Tiene interés económico. Pero ese interés económico que tiene, ¿es un impedimento para que esos otros dos se casen? La respuesta es no. Oiga, doctor, pero como no va a tener un tema de importancia, porque si se va a unir ese bendito con una nueva chica y ha estado en unión de hecho con esta otra señorita, han comprado bienes, y acuérdense ustedes que de acuerdo al artículo 326 del Código Civil, las uniones de hecho generan un régimen patrimonial de comunidad de bienes que se sujeta a las normas del régimen de sociedades gananciales. Y todavía no ha habido esa división para saber con qué bienes va a entrar ese señor a esta nueva unión matrimonial. Entonces, por ahí eso puede ser muy atendible, pero no es un tema de impedimento matrimonial.
Entonces, debe fundarse la oposición en una causal de impedimentos. La oposición se formula por escrito ante el alcalde o el notario que haya publicado los avisos. Y si la oposición no se funda en causa legal, que es lo que les estoy mencionando, el alcalde o el notario deben rechazar de manera liminar, es decir, de plano, sin admitir ningún otro recurso. ¿Ya? En ese sentido, hay que tener cuidado porque prácticamente tanto el alcalde como el notario tienen que calificar esa oposición. Y si esa oposición no se funda en causa legal, el alcalde o el notario lo rechazan de plano, sin admitir ningún recurso, o sea, ni siquiera es apelable. Si se funda en causa legal y los pretendientes niegan su existencia, el alcalde y el notario remiten todo al juez de primera instancia. Para el caso del procedimiento ya en la vía judicial, el artículo 256 precisa lo siguiente. Es competente para conocer la oposición al matrimonio el juez de paz letrado del lugar donde se habría de celebrarse. ¿Bien? Dice acá que Iris, no basta ir a la boda y decir yo me opongo. No, no, no. Mira, gracias Iris por la pregunta. ¿Ah? No es como en las novelas, ¿no? Que dicen, yo me opongo. Un momentito. ¿Ah? Si usted desea oponerse, debe hacerlo desde la manera que prescribe la ley. Y en este caso es el artículo 253 del Código Civil. Todos los que tengan oposición, que han formulado oposición, ¿ya? Deben formularla por escrito, ¿no? Ante el alcalde o el notario que haya publicado los avisos. O sea, no es como en la novela que dice, hable todo aquel que se quiere oponer al presente celebración del matrimonio. No, por escrito. ¿Ya? Y ahí, en ese escrito, quien se opone debe acreditar, uno, legítimo interés, y segundo, la causal. Si no acreditas tener legítimo interés, no tienes por qué accionar. Y si no acreditas la causal, por más que tengas el legítimo interés, se va a venir al suelo, porque la norma te dice que debe fundamentarse esa oposición en una causa legal, no en una aparente o en lo que usted crea, sino en una causa legal. Y las causas legales son las causales de impedimento matrimonial. ¿Bien? Entonces, esa es la situación. Gracias, Keiris, por la pregunta. Ahora, para el caso del trámite a la oposición, bien, que estábamos precisamente viendo en el artículo 256, nos dice, es competente para conocer la oposición del matrimonio el juez de paz letrado del lugar donde éste debería de celebrarse. Remitido el expediente de oposición, ya sea por el alcalde o por el notario, el juez debe requerir al oponente para que interponga demanda dentro del quinto día. El Ministerio Público interpondrá su demanda dentro de 10 días contados desde publicado el aviso previsto en el artículo 250 o de formulada la denuncia citada en el artículo anterior. Vencidos los plazos, sin que se haya interpuesto la demanda, o sea, si no se produjo la presentación por escrito de la demanda, o sea, no solamente basta que te hayas opuesto, sino que el alcalde o el notario remite todo al juez. Y una vez que se remite al juez, quien se opuso en la vía notarial o en la vía de la municipalidad debe presentar la demanda bien formulada. Y si no presenta la demanda dentro de los plazos, que es el quinto día, se archiva. Así te dice acá. Vencidos los plazos, en el párrafo anterior, sin que se haya interpuesto la demanda, se archivará definitivamente lo actuado. Y la vía procedimental para poder iniciar esta acción judicial es la vía del proceso sumarísimo. Entonces tenemos esta, digámoslo así, esta infografía de cómo es que se tramita el divorcio, perdón, la oposición al matrimonio. ¿Bien? En primer lugar, la oposición al matrimonio debe tener los requisitos de legítimo interés
y señalar la causa fundamentada legalmente, que es una causa de impedimento patrimonial. Esa oposición, si es por escrito, se presenta al alcalde o al notario. Ahora, si la oposición es oral o escrita, ¿bien? Puede también hacerse denuncia al Ministerio Público, pero ese es otro tema. ¿Ya? En el caso del alcalde o del notario, si no se funda en causal, de acuerdo a la ley, se hace un rechazo a esa solicitud de oposición y la decisión que tome el notario o la autoridad municipal es inimpugnable. Ahora, si sí esa oposición se encuentra fundada en una causal establecida en la ley, se deberá notificar a los pretendientes. Si ellos niegan su existencia, se da un tema de contienda. Si ellos aceptan, no se celebra el matrimonio y la oposición está bien fundamentada. Pero si ellos niegan, ahí viene un tema contencioso. Y los notarios y los alcaldes pueden ver temas de naturaleza contenciosa. Entonces, todo deberá ser remitido al juez. ¿A qué juez? Al juez de paz letrado del lugar donde debía celebrarse el matrimonio. ¿Bien? Y hecha esta situación, viene el trámite judicial de oposición. Bien, agradezco mucho las preguntas. Bien, si alguien tiene también alguna pregunta, puede formularla en el chat. Vamos a tratar de responderlas minutos antes de culminar la sesión. ¿Ya? Continuamos entonces. Tenemos ahora el tema del trámite judicial de la oposición. Remitido que sean los actuados al juez de paz letrado del lugar donde debía celebrarse el matrimonio, el juez deberá notificar, en primer lugar, al oponente para que interponga la demanda en el plazo de 5 días. Y deberá también notificar al Ministerio Público, ¿bien?, para que formule su demanda dentro de los 10 días de publicación del aviso o de la denuncia. El aviso es de oficio o la denuncia puede ser de parte. Si no se interpone en estos plazos, se archiva. La vía procedimental en la que debe presentarse esta demanda y seguirse este proceso judicial es la de proceso sumarísimo. En tal sentido, se presenta la demanda, se corre traslado al demandado para que conteste y se deberá celebrar una audiencia única. En esa audiencia única se va a dar el tema del saneamiento procesal, de la conciliación y la etapa de pruebas. Y dada esto en la audiencia, se emite sentencia de primera instancia. Si la sentencia de primera instancia declara fundada la oposición, no se casa. Por el contrario, si la sentencia de primera instancia declara infundada la oposición, obviamente no se van a quedar sin hacer nada. O sea, obviamente, si declara infundada, a mí me han hecho un daño. Y si me han hecho un daño a esa persona que demandó por algo que no está probado, por algo que no ha sido cierto, yo tengo todo el derecho de poder demandar una indemnización por daños y perjuicios. Por eso te dice acá que si la sentencia de primera instancia te lo declara infundado, las personas tienen derecho a la indemnización. ¿Ya? Indemnización, obviamente, por daños y perjuicios de naturaleza moral. Asimismo, el artículo 258 del Código Civil también se ve modificado, señalando que transcurrido el plazo señalado para la publicación de los avisos, sin que se haya producido oposición o desestimada esta, y no teniendo el alcalde o el notario noticia de algún impedimento, inmediatamente se declara la capacidad de los pretendientes y quienes pueden ellos ahora contraer matrimonio dentro de los 4 meses siguientes. En otras palabras, se hicieron los edictos matrimoniales, no se presentó ninguna oposición, o habiéndose presentado una oposición, fue declarada infundada, se declara la capacidad de los futuros contrayentes y se les otorga un plazo de 4 meses para que ellos señalen la fecha de matrimonio.
Doctor, ¿y qué pasa si dentro de los 4 meses ninguno de los dos puede casarse? Pues obviamente habrán perdido los derechos y tendrán que presentar nuevamente el pliego matrimonial, el expediente matrimonial. Doctor, si yo no me puedo casar porque estoy ocupado en otro lugar, se señaló tal fecha, pero yo tuve que ir de trabajo a tal lugar, ¿puedo señalar un representante legal para casarme? Sí, señor, la ley permite eso. Ahora, si el alcalde o el notario tuviesen noticia de algún impedimento o si de los documentos presentados y de la información producida no resulta acreditada la capacidad de los pretendientes, remite, como ya hemos visto, lo actuado al juez, quien con situación del Ministerio Público resolverá lo conveniente dentro del plazo de 3 días. Cuando ya no hay ese tema de oposición, se pasa a la fase de celebración del matrimonio. Y en este caso, el matrimonio se celebra públicamente ante la municipalidad o en la notaría, ante el alcalde o el notario que haya recibido la declaración, compareciendo los contrayentes en presencia de 2 testigos, mayores de edad y vecinos del lugar. El alcalde o el notario, después de leer los artículos 287, 288, 289, 418 y 419 del Código Civil, preguntarán a cada uno de los contrayentes si persisten en su voluntad de celebrar el matrimonio. En otras palabras, te persisten. Después de haberte leído estos artículos, que son artículos de naturaleza sencilla, que no necesitan una comprensión de lenguaje jurídico demasiado elevado, sino que están redactados como para que cualquier persona los pueda entender. Después de haberte dicho todo esto, te preguntan si te quieres casar. Lamentablemente, y este es un punto de vista muy particular, las personas en ese momento están pensando en otra cosa y no en estos artículos. Y creo yo que debería ser prudente de que exista una, digámoslo así, información previa sobre cuáles son precisamente los deberes y las obligaciones dentro del matrimonio para evitar muchísimos otros problemas de naturaleza de violencia familiar, de problemas de alimentos, de problemas de tenencia, etcétera, ¿no? Pero eso es una opinión muy personal. Entonces, después de haber leído estos artículos, se les pregunta a los pretendientes si persisten en su intención de casarse. Y respondiendo ambos afirmativamente, ahí está el concepto de concierto, se extiende el acta de casamiento, la que será firmada por el alcalde o el notario, por los contrayentes y por los testigos. Luego, esta ley 31.643 habla también de estas modificatorias a estos artículos. El artículo 260 señala que el alcalde puede delegar por escrito la facultad de celebrar matrimonio a otros regidores, a los funcionarios municipales, a los directores o jefes de hospitales o establecimientos análogos. El alcalde. Pero en el caso de los notarios, eso no es posible. En el caso de los notarios, la función notarial de celebrar el matrimonio es indelegable. En otras palabras, no puede señalarse a otra persona. El matrimonio, también señala este artículo 260, puede celebrarse también entre el párroco o el ordinario del lugar por delegación del alcalde, no por el notario. Y en ese caso, si hay un alcalde que delega al párroco o al ordinario del lugar, se remitirán dentro de un plazo no mayor de 48 horas el certificado de matrimonio a la oficina del registro civil respectivo. El mismo procedimiento se efectuará en caso de matrimonio notarial, ¿ya? Ahora, eh, el alcalde o el notario, de acuerdo a lo que establece el artículo 265, puede excepcionalmente celebrar el matrimonio fuera del local municipal o de la notaría. Doctor, pero eso va a tener un costo adicional. Pues definitivamente que sí. ¿Cuánto costará en materia notarial? Habría que ver, pues, obviamente, si vale la pena que lo celebre fuera del local, ¿no? Ahora, el artículo 266 habla de la gratuidad de trámites matrimoniales y precisa que ninguno de los funcionarios o servidores públicos que intervienen en la tramitación y celebración del matrimonio cobran derecho alguno. Pero esa prohibición no alcanza al notario. ¿Por qué? Porque el notario, como ya habíamos mencionado al inicio de esta sesión,
de acuerdo a lo que prescribe el decreto legislativo 1049, no tiene la calidad de funcionario o de servidor público, ¿no? Es un particular, da fe pública de los actos que se celebran ante él, pero no forma parte del aparato estatal. Luego, la norma también establece dos disposiciones complementarias finales sobre la utilización de herramientas tecnológicas para garantizar la identidad de los contraídos. Y precisa que en el caso del matrimonio notarial, el notario utiliza el servicio de comparación biométrica de las huellas dactilares del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En caso de extranjeros, el notario utiliza el acceso al servicio en línea para instituciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones para realizar la consulta del carnet de extranjería y del movimiento migratorio. Ante la imposibilidad de utilizar los servicios señalados, el notario podrá recurrir a las alternativas previstas en el artículo 55 al decreto legislativo 1049, que es el decreto legislativo de notariado. Ahora, la disposición complementaria final segunda habla de las excepciones de la competencia en el matrimonio notarial y precisa que en caso de que no funcione un despacho notarial en la jurisdicción de los domicilios de cualquiera de los contrayentes o cuando exista imposibilidad del desplazamiento de los intervinientes por razones de salud, ser adulto mayor o tener discapacidad debidamente acreditadas o por declaratoria de estado de emergencia de dicha jurisdicción, estos podrán elegir a un notario, ¿ya? Muchas gracias, muchachos. Un gusto volverlos a encontrar. Bien, cuídense mucho. Bendiciones. Gracias, doctor. Gracias, gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.